Entonces hoy día vamos a tratar de ver, digamos, las definiciones, los tipos de cáncer, qué es lo que es el crecimiento celular, las etapas del cáncer, qué causa el cáncer, la prevención del cáncer y también, por supuesto, que la reversión. Entendemos, ¿cierto?, por reversión lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. O sea, podemos aplicar un montón de cosas, cambian el estilo de vida, pero el que sana finalmente es nuestro Dios. Bien, entonces aquí tenemos nosotros en la Biblia ya acerca, digamos, de la misión que Dios le entrega a la iglesia, que es predicar el Evangelio, pero en esta predicación del Evangelio tenemos que hacer lo que Cristo hacía, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Él dice que invirtió más tiempo en sanar que en predicar. Por lo tanto, nosotros también deberíamos invertir mucho tiempo, digamos, en esto, porque es el brazo derecho del Evangelio, porque es, además, ¿cierto?, es la punta de entrada, la punta de lanza, digamos, lo que es el Evangelio. Una persona que entra, ¿cierto? O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, en la última semana de Cristo, ya que el mundo entero recuerda en esta fecha la última semana de Cristo, como en el primer domingo, ¿cierto?, en el domingo de Ramos, que le llama, digamos, que se llama muchas veces, Dios permitió que le hiciera un homenaje, ¿ya? Y en ese homenaje que le hicieron a Cristo, ponían manta, lo sentaron en un pollino, en un burrito, ¿ya? Y la gente gritaba y cantaba. Bueno, siempre andaban cerca de Cristo los fariseos, y para ellos entendían que la gente estaba metiendo mucha bulla en estas alabanzas que le cantaban. Entonces, el tema es que le preguntan a Cristo y le dicen, y él contesta, mira, si ellos callaran, hasta las piedras clamarían, ¿ya? Y esto tiene que ver con quiénes eran los que iban siguiendo a Cristo, ¿ya? Ahí iban los enfermos, pero ya no eran enfermos, habían sanado. Probablemente iba Lázaro, pero ya Lázaro había sido librado de las cadenas de la muerte. Iban también los paralíticos, pero ya no eran paralíticos. Iban también los ciegos, pero ya no eran ciegos. Iban también las prostitutas, pero ya no eran prostitutas. O sea, y la gente que alababa a Cristo ahí en ese instante era gente que había sido transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que una persona que ha tenido este contacto estrecho con el Señor, que ha tenido, digamos, una experiencia cercana con el Señor, nunca se va a quedar callado, ¿ya? Y lo que dice el Señor, ¿cierto?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces era imposible que esa gente se quedara callado. Por eso que es tan importante este mensaje para nosotros hoy, ¿ya? En la medida que nosotros llevemos este mensaje a las personas que están enfermas y Dios los vaya sanando, esas personas nunca van a dejar de poder alabar a quien los sanó, ¿cierto? Y esto es a nuestro amoroso Dios. Y es así como también aquí leemos en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, como dice que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Aquí estamos hablando, digamos, cuando Dios le entrega, ¿cierto? Ahí en Mateo capítulo 7, ¿cierto?, le da la misión de que tenían que, cuando llegaran a algún lugar, le tenían que decir, digamos, a los enfermos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y de ahí le daba la misión, sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, resucitar muertos, ¿ya? Y ellos fueron y volvieron gozosos. Entonces, este tema, digamos, es importante. O sea, lo primero que debe entender alguien que trabaja en este campo es que nunca somos nosotros los que llevamos sanidad a una persona, sino que es nuestro Dios. O sea, es Él el que da poder para sanar, ¿ya? Entonces, cuando le dice, yo veía a Satanás descenderse del cielo como un rayo, le estaba diciendo dos cosas. Primero, le estaba diciendo, mira, yo tengo potestad sobre el que trae la enfermedad, ¿ya? Sobre el que trae los demonios, pero también, ojo, no te levantes tanto que vayas a caer como Satanás. Entonces, la soberbia, el orgullo, ¿cierto?, que no debe
llevarnos a nosotros a creernos que nosotros somos los que estamos haciendo, digamos, el milagro, sino que siempre es nuestro Señor, ¿ya? Y también nos dice, mira, no te regocijes tanto porque los demonios se os sujetan o porque los enfermos sanan, sino regocíjate porque tu nombre está inscrito en los registros celestiales. O sea, ese debería ser el mayor regocijo, por eso que no importa la condición que estemos, de salud o enfermedad, deberíamos estar siempre gozosos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que es el cáncer? ¿Cierto? El cáncer es provocado por un grupo de células que proliferan sin control y se multiplican de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. Bueno, esta definición, entiéndanlo ustedes que ya está en revisión, ¿ya? Está en revisión porque no siempre es cáncer, ¿cierto? Cuando células proliferan, ¿cierto? Por ejemplo, una simple verruga también son células que proliferan, ¿ya? Por tanto, está en revisión, digamos, este tema, ¿bien? En general tiende a llevar, dice, la muerte a la persona afectada si no se somete a un tratamiento adecuado. Y se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer, y los más frecuentes son el cáncer de piel, el de pulmón, el de mama y también el de colorectal. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, digamos, que ya sabemos que son más de 200 tipos de cáncer y ya está siendo en muchos lugares, está siendo la causa número 1 de muerte. Por lo tanto, es un tema que hay que abordar. Nosotros hemos estado estudiando, aquí está la célula, nosotros somos 50 billones de células que están compuestas en nuestro organismo, ¿ya? Y estas células, lo que hacen, en el núcleo tienen, ¿cierto?, el ADN, y el ADN, como dogma central del ADN, es que el ADN forma el ARN forma aminoácidos, especialmente los aminoácidos esenciales y los no esenciales, y ellos van creando proteínas, ¿ya? Y las proteínas son la base de los tejidos y la base de los órganos. Por lo tanto, si las proteínas son buenas, los tejidos van a estar buenos y también los órganos van a estar buenos. Si las proteínas son malas, entonces tenemos problemas de enfermedad. Hasta ahora se había estudiado, digamos, bien esta parte de acá, las células. Pero hoy día se está estudiando lo que rodea a las células, ¿cierto? Lo que rodea a las células, eso se llama la MEC, que es la matriz extracelular, MEX, matriz extracelular, ¿ya? Y esta matriz extracelular, que también contiene el líquido intersticial, es donde la sangre va a depositar todos los nutrientes, el oxígeno, que entra a las células, se produce la combustión. Como resultado de esa combustión, nuevamente vuelven ahora los desechos, ¿ya? Como el CO2, como el ácido úrico, como el colesterol, llegan también a este espacio extracelular, ¿ya? Y aquí donde se produce, digamos, lo extraordinario, en este mismo espacio está también el sistema inmunológico, ¿ya? A través del sistema linfático va a tomar todo el líquido que está aquí con toxina y los va a llevar, digamos, a través de la linfa, los va a llevar a los ganglios, los va a limpiar y el líquido resultante lo tira de nuevo a la sangre, ¿ya? O sea, aquí están tanto el líquido intersticial como la sangre, como la linfa, van a estar trabajando en uno solo, ¿ya? Eso es lo que se llama el medio interno, ¿bien? Entonces, cuando este desecho, estos tóxicos, comienzan a llenar, digamos, este espacio extracelular, entonces tenemos que nuestro organismo, que tiene sistemas, ¿cierto?, para el sistema embrionario, por ejemplo, que es capaz de comenzar una vida y todo el desarrollo, también tiene lo que se llama la oncogénesis, que es el comienzo, digamos, de los tumores, ¿ya? Y cómo entonces poder entender que una célula está creada para hacer el bien, de repente se transforma en una célula que comienza a producir un mal, ¿ya? Nada más que porque este espacio extracelular se contaminó, ¿ya? ¿Y cómo se contamina este espacio extracelular? Se contamina con toxinas provocadas por alimentos no adecuados, también por algunos desechos químicos, como por ejemplo desechos, digamos, de los medicamentos, como desechos, digamos, también todas las toxinas que vienen del medio ambiente, de lo que
ayuda, digamos, para prevenir, digamos, que las plantas se oxiden, ¿ya? También ahí tenemos los plaguicidas, tenemos también todo lo que hay, todo esto que estamos hablando hoy día sobre el calentamiento global, ¿ya? O cambio climático, mejor dicho, ¿cierto?, que está produciendo, o sea, todo eso está afectando entonces este líquido extracelular, esta matriz extracelular, y finalmente nos puede traer, digamos, la enfermedad y se puede comenzar a formar un cáncer. Entonces, entendemos que una célula sana vive en un medio alcalino, en cambio una célula tumoral vive de un medio ácido. ¿Cómo se acidifica el medio? Por lo que comemos, por el medio ambiente, por lo que pensamos, ¿cierto? Si tenemos odio, rencor, si no perdonamos, si tenemos cosas, miedo, si tenemos culpa, todo eso va también afectando y poniendo el medio ácido, ¿ya? Una célula sana vive con oxígeno, una célula tumoral vive sin oxígeno, o sea, es anaeróbica. Una célula sana vive con poco sodio en el núcleo, una célula tumoral vive con mucho sodio en el núcleo. El sodio es básicamente preponderante en la matriz extracelular, pero cuando está, digamos, en el cáncer, esta célula que fue cambiada buena a mala, entre comillas, ¿cierto? Ahora tiene mucho sodio en el interior, ¿para qué? Para no quemarse con el ácido que está fuera en la matriz extracelular, ¿ya? La célula sana utiliza proteínas levógiras, las células cancerígenas utilizan proteínas destrógenas. Entonces las fases, ya dijimos, aquí está la célula, el entorno de la célula entonces vamos a tener radicales libres, vamos a tener electrófilos, y estos van a tratar de reaccionar con las células, ¿cierto? Para poder inhibir, digamos, el potencial que tienen estos radicales libres. Tenemos por un lado todos los antioxidantes que vienen de los alimentos, ¿cierto? Especialmente frutas y verduras, pero también tenemos que pueden venir desde afuera, ¿cierto? Por ejemplo, el caminar descalzo en la tierra hace que también entren muchos electrones, y esos electrones puedan neutralizar los radicales libres también, ¿ya? Después viene, digamos, todo lo que es la iniciación, el oncogénesis, ¿cierto?, del cáncer, ¿ya?, que ha marcado el cáncer. Aquí está la posibilidad de que la célula produzca la apoptosis, ¿cierto?, lo que es naturalmente también cuando hay muchas células que están fallando, ¿cierto? Dios dispuso que el P53, ¿ya?, llamara a un suicidio colectivo, ¿cierto? Y aquí se pueden eliminar las mismas células. Pero si no, pasa, digamos, hay una expansión clonal, y después ya viene una progresión, ¿ya?, a través, digamos, de estos promotores tumorales, y ya viene el tumor en sí. Esto de acá comienza a formar una vascularización, o sea, va a tener directo contacto, igual que las células, van a estar pegadas a la matriz extracelular donde están los nutrientes especiales para los tumores, ¿ya? Los tumores, ¿de qué se alimentan especialmente? Se alimentan de azúcar y también de proteínas, especialmente proteínas de origen animal. Por lo tanto, ya sabe que eso tiene que ver. Ahora, lo importante es entender esto también, o sea, una persona que es estrictamente vegetariana también puede tener cáncer, ¿ya? Y eso puede ser motivado, ¿cierto?, por problemas emocionales, ¿cierto? Que estén pasando cosas emocionales puede gatillar, digamos, un cáncer también, ¿cierto? O sea, algo que está pasando a algún ser querido, ¿cierto? Que haya miedo, como este encierro que tenemos en el mundo hoy día, también que haya culpa, que haya problemas económicos, etcétera. Todo eso también puede gatillar la formación del cáncer. Entonces, el gen P53, que se llama el guardián del genoma, tiene diferentes funciones, como por ejemplo detención del ciclo celular, ¿ya?, o activación de enzimas de preparación del ADN, o entrada en senescencia, o sea que es la parada permanente del ciclo celular, y por último, cierta activación de la apoptosis, que es la muerte de las células, especialmente esas células que están dañadas.
Entonces, ¿qué es lo que es importante tener en cuenta hoy día? ¿Ya? Que es esencial para inducir la respuesta de la célula ante el daño del ADN, que se detenga el ciclo celular en caso de mutación, ¿ya? El gen P53 es un gen supresor tumoral que desempeña un papel importante en la apoptosis y control del ciclo celular. Un P53 defectuoso podría permitir que las células anormales proliferen, dando por resultado cáncer, y alrededor de un 50% de todos los tumores humanos contienen mutaciones de P53, o sea que el P53 estaba fallado también. Bien, entonces aquí, ¿cómo se activa, digamos, el suicidio de las células? Aquí hay una célula normal, cuando hay un daño excesivo en el ADN, hay un daño excesivo, entonces entra en funcionamiento la proteína P53 y entonces se produce el suicidio de la célula, lo que se llama la apoptosis. Bueno, ¿cómo se nombran los cánceres? El prefijo va a ser importante, ¿ya? Por ejemplo, adeno, ¿cierto? Adeno, ¿dónde va a estar el cáncer? Especialmente en las glándulas, ¿ya? Cuando es condro, ¿cierto? Va a estar en los cartílagos. Cuando es eritro, va a estar en los glóbulos rojos. Cuando es un hemangioma, ¿cierto? Va a estar en los vasos sanguíneos. Cuando es un hepato, va a estar en el hígado. Cuando es un lipo, va a estar en las grasas, ¿cierto? Cuando es un linfo, va a estar en los linfocitos, ¿ya? Glóbulo blanco. Cuando es un melanoma, por ejemplo, son las células del pigmento, ¿ya? Estamos hablando ahí de piel, ¿cierto? Cuando es un mieloma, ¿cierto? Va a ser en la médula ósea. Un mío va a estar en los músculos, un osteo va a estar en los huesos. Entonces ahí tenemos lo que es una división normal, digamos, de las células, ¿ya? Cómo se va dividiendo en forma normal, y cómo es cuando hay entonces una división en una célula cancerígena, que es mucho más rápido, más agresivo. Y entonces comienza acá, recuerden ustedes, comienza aquí, en este espacio de aquí abajo, digamos, está la matriz extracelular, ¿ya? Ahí comienzan los problemas, ¿cierto? Se produce lo que es oncogénesis, el comienzo, digamos, de esto, comienza, digamos, las células con capacidad para dividirse, dice, localizadas en la capa basal. Aquí en esta capa basal, entonces, y comienza a haber una protuberancia aquí ya, ¿cierto? Un cambio en el tejido, una protuberancia, ¿ya? Y esto a través, digamos, por ejemplo, de la epidermis, ¿cierto? Y las células muertas suben arriba, ¿ya? Y eso lo botamos todos los días, que si no, cuando nos bañamos, nos limpiamos las células muertas. Entonces, está la dermis, ¿cierto? Y está la migración celular hacia arriba. Y, bueno, aquí comienzan, digamos, ya de a poquito, ¿cierto? Se va formando, digamos, los tumores, ¿ya? Y van agrandando, y van deformando también los tejidos. Bueno, finalmente, si estos tejidos, ¿cierto? Si este tumor llega al sistema circulatorio, aquí en el sistema circulatorio, entonces, estas mismas células tumorales pueden llegar a otros tejidos y formar lo que se llaman las metástasis. La diferencia que hay, digamos, entre los tumores malignos y benignos, ¿cierto? Las células de tumor benignas, no cancerosas, crecen solo localmente y no se pueden diseminar por invasión o por metástasis, ¿ya? O sea, algunos, digamos, están encapsulados, ¿cierto? Otros no han crecido en el tiempo, ¿ya? Ahora, igual un tumor benigno se puede transformar en maligno. Por eso que, por ejemplo, siempre los lunares están siendo estudiados, ¿cierto? Para que cuando comienzan a formarse, bueno, hay que tener cuidado con los lunares. O también con alguna protuberancia que uno pueda tener, digamos, en alguna parte del cuerpo, ¿ya? Las células malignas cancerosas invaden a los tejidos vecinos, entran a los vasos sanguíneos y se metatizan a sitios diferentes. O sea, esto es lo que estamos hablando hoy día también. O sea, no tan solo un tumor local, sino que después llega al sistema circulatorio y de ahí viajan y se depositan en otros lugares también. ¿Y por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso? ¿Cierto? Las células de melanoma viajan a través del torrente sanguíneo y obviamente que pueden llegar a los órganos vitales de nuestro cuerpo. Por lo tanto, también es un tema por eso que es
tremendamente peligroso, digamos, el cáncer, y cuando alguien es diagnosticado de cáncer, muchos, ¿cierto?, le dan el significado, ¿cierto?, cáncer igual a muerte, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver que no es así. Por ejemplo, ¿cierto?, algunos virus y bacterias nos pueden traer cáncer, la radiación nos puede traer cáncer, algunas sustancias químicas nos puede traer cáncer, la alimentación nos puede traer cáncer, ¿ya? Pero también en nuestras emociones nos puede traer cáncer. Y ahí tenemos algunas sustancias químicas, ¿ya? Por ejemplo, en el humo del tabaco que causan cáncer. Aquí son más de 2000 las que hay, entonces por lo tanto enumerarlas sería mucho, ¿ya? Ese alquitrán que tiene, esos metales pesados que tienen, van formando primero estas protuberancias y después comienzan a crecer. También, digamos, algunos tipos de virus ya asociados al cáncer. El virus se inserta y cambia los genes para el crecimiento de las células, ¿cierto? O sea, recuerden que los virus no pueden vivir solos, necesitan células para poder vivir y desarrollarse y multiplicarse. Ya lo sabemos todo, cómo es el virus del COVID-19, ¿cierto? Necesita, por eso que entra, digamos, a nuestras células. Algunos virus asociados con cáncer humano, por ejemplo, tenemos el Epstein-Barr, ¿ya?, que es el linfoma de Burkitt, el virus del papiloma humano, que es el cáncer cervical. Aquí, por eso que es importante cómo entra la ley de Dios acá, ¿ya? Si no hay adulterio, si no hay también el tema de tener parejas sexuales, ya uno evita, digamos, este tipo de cáncer, ¿ya? El virus de la hepatitis B, ya cáncer de hígado, el virus linfotrópico de células de T humana, ya leucemia de las células T en adultos, ya el herpes, que es el virus asociado con el sarcoma de Kaposi, ya también, digamos, es provocado por virus. Y por bacterias, bueno, hoy día está siendo muy amplio, ¿cierto?, el cáncer estomacal, que parte en una gran cantidad de personas por la Helicobacter pylori, una bacteria. Ahora, por ejemplo, ¿cierto?, se habla mucho de si el cáncer es genético o no, si es una enfermedad genética. Por ejemplo, en el cáncer de mama, de 20 personas que tienen el cáncer, ¿cierto?, una es genética, ¿ya? 19 no. Por lo tanto, estamos hablando acá que el cáncer de mama es un 5% genético, y el 95% tiene que ver con el estilo de vida o el medio ambiente en el cual está viviendo, digamos, la persona. Y aquí tenemos algunos tipos de cáncer, ¿ya? Ya dijimos que son más de 200 tipos de cáncer, por lo tanto ya ustedes han escuchado los nombres, siendo los más importantes, ¿cierto? Hoy día, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer colorectal, digamos, son los que están hoy día liderando la cantidad de gente que tiene este tipo de cáncer. La prevención, ¿cierto? ¿Cómo prevenir, digamos, esto? Hay que prevenir sustancias químicas, cancerígenas, la radiación, ¿ya? También los virus y bacterias, hay que prevenirlo, pero también tenemos que prevenir a través de nuestro estilo de vida, también nuestro alimento, también, digamos, lo que está pasando en nuestra mente. Aquí hay como, por ejemplo, hay una directa relación en el cáncer de pulmón versus la cantidad de cigarrillos que se fuman en el día, ¿ya? Esto es una relación directamente proporcional. Ahora, si se combina, ¿cierto?, la combinación de alcohol y además de tabaco, va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de esófago. También aquí hay una directa relación entre el consumo de carne y las tasas de cáncer de colon en diferentes países. También va en directa relación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir? ¿Cierto? Una cosa es consumiendo más antioxidantes, ¿ya? Y los antioxidantes, los fitoquímicos, los vamos a encontrar básicamente, ¿cierto? Cuando se habla de fitoquímico, es químicos encontrados en las plantas. Lo vamos a encontrar básicamente en frutas y verduras.
¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el virus de papiloma humano, ¿ya? También va a ser, digamos, amplio cuando hay infección, ¿ya? Eh, Directamente, o sea, este es el riesgo de desarrollar cáncer cervical. O sea, el virus de papiloma humano va directamente relacionado con el cáncer cervical. Ahí tenemos algunos elementos químicos cancerígenos, ¿ya? Arsénico, asbesto, el benceno, el cromo, el polvo de cuero, ¿ya? Y ahí también tenemos, digamos, todos los productos clorados son cancerígenos. Entonces todo eso hay que evitarlo, ¿ah? Hay que usar, digamos, los EPP en el trabajo, mascarilla. Bueno, hoy día ya estamos haciéndonos expertos en el uso de mascarilla para no contaminarnos con este virus, esta peste destructora que anda en el mundo, ¿ya? Ahora, dentro de cómo, en el desarrollo, ¿cierto?, cómo alimentarnos, ¿ya? Nosotros damos gracias a Dios porque en el año 1998, un hermano nuestro llamado Nimer Simeón, él propone, ¿cierto?, la dieta plana. Y la dieta plana consistía en 50% de frutas y verduras, 30% cereales y tubérculos y un 20% de proteínas. Y luego, digamos, la Universidad de Harvard, el año 2010, ¿cierto?, propone el plato, ¿ya? El plato que es 50, 25, 25. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos propone también el plato, pero ya un 50, 30, 20, tal como lo estaba proponiendo Nimer. En el año 2016 la Iglesia Adventista también adopta el plato, ¿ya? Y también entonces hoy día promueve el 50, 30, 20, 50% de frutas y verduras, 30% cereales y tubérculos, 20% de proteínas, especialmente la dieta vegetariana, ¿cierto?, apuntando cada vez más a Génesis 1.29, y como una dieta de transición, la dieta de lacto-ovo-vegetariana, o sea que todavía, digamos, se recomienda usar leche y huevo, ¿ya? Pero hay que apuntar a la dieta, a la mejor dieta, que sería Génesis 1.29, Génesis 3.18. Entonces, ¿cómo podemos tener un tratamiento para el cáncer? Primero hay que suprimir los alimentos que son claves, digamos, para el crecimiento de los tumores, como por ejemplo todos los productos de origen animal, las carnes, las leches, los huevos, los quesos, ¿ya? Todo lo que es fritura, los productos envasados, azúcar y edulcorante, la miel, las bebidas gaseosas, el tabaco, el alcohol, los jugos envasados, ¿ya? También hay que dejar por un tiempo las legumbres y oleaginosas. Recuerden que básicamente, digamos, las proteínas hacen que la matriz extracelular se acidifique, ¿ya? Por exceso de proteína. Entonces, se dejan por un tiempo. En el caso de las oleaginosas, los frutos secos, va a depender del grado del cáncer, ¿ya? Va a depender también del índice de masa corporal del enfermo. Entonces, si está muy delgado, bueno, no se le pueden quitar todas las proteínas, ¿ya? Las frutas también va a depender cómo está el hígado del enfermo, ¿ya? Y el gluten va a depender del cáncer y el grado también. Entonces, como dieta de tratamiento general, dependiendo del índice de masa corporal, 50% va a ser de verduras y hierbas, y el otro 50% va a ser cereales, pero sin gluten. Sin gluten significa nada de trigo, cebada, centeno, avena, ¿ya? Y también se puede ocupar en los tubérculos. Si el cáncer es colorectal, entonces sería solamente cereales, sin gluten, nada de tubérculos en la primera etapa. También se le puede, digamos, dar extracto de verdura, por lo menos 3 vasos de extracto de verdura al día. Entonces aquí se elige una verdura de cada color y se coloca en el extractor. El extractor ya uno lo subentiende que el extractor saca las fibras, ya el extractor elimina las fibras, por lo tanto, estos extractos van sin fibra, por eso se llaman extractos, ¿ya? No es un jugo de verduras hecha con agua, no, es un extracto de verdura. Entonces, de las verduras dulces, como zanahoria, betarraga o yacón, se elige una de ellas
De las verduras verde claro, como lechuga, apio, pepino ensalado, zapallo italiano, se elige uno de ellas. Bueno, el zapallo italiano también son los zucchinis, dependiendo cómo se llaman en cada país. De los verdes oscuros, acelga, espinaca, berro, alfalfa, brócoli. De los rojos, tomate, pimentón rojo, ¿ya? Y se toma uno de cada uno de ellos, y la mezcla de los cuatro, entonces, la mezcla de estos cuatro que van a quedar acá, ¿ya? Se van a hacer los extractos de verduras, ¿ya? Ahora, aquí hay que tener también una consideración. Los extractos de verduras aceleran la recuperación en caso de enfermedad, también son ricos en minerales y vitaminas, pero no reemplazan las verduras, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen fibra, y las fibras son esenciales para nuestra vida. Las fibras son esenciales para todo el sistema, digamos, el movimiento peristáltico, ya la digestión, pero también son esenciales para la vida de la microbiota. Por tanto, hay que comer fibra dietética, y eso lo vamos a hacer cuando comemos verduras y frutas enteras, ¿ya? Se deben tomar todas las siguientes precauciones. Uno, en caso de que la persona tenga riesgo de formar trombos, ¿ya? ¿Cómo se forma trombos? ¿Cierto? Cuando una persona, por ejemplo, viene saliendo de una trombosis, de un accidente vascular, ¿ya? Entonces, en ese caso, nada de verde oscuro. Cuando la persona también tiene el BCM, que es el tamaño del glóbulo rojo, lo tiene muy grande, también se suprimen las verduras verdes oscuras. Cuando el ácido úrico es muy alto, también se suprimen las verduras verdes oscuras, ¿ya? Entonces, en esos casos, nada de verde oscura. En caso de ácido úrico alto, no consumir ni verdes oscuras ni tampoco rojas, especialmente tomate con semilla o los pimentones con semilla, ¿ya? Si las personas tienen hígado graso, el vaso con extracto se le puede agregar 20% de agua hirviendo, o, ¿cierto?, se puede cocer todo, digamos, el extracto a baño María, ¿cierto? ¿Para qué? Porque la persona que tiene hígado graso, hasta el agua la hincha, por lo tanto hay que hacer cambios también en ese líquido. Otra cosa que se tiene que hacer es medir el pH. El pH en la orina va a ser un símil de lo que está pasando en la MEC, en el líquido intersticial. Por lo tanto, 4 horas después de haber ingerido alimento, se hace pipí en un recipiente que esté limpio, se introduce una de estas tiras, ¿ya? Unos 5 a 10 segundos, va a cambiar de color, y después se compara con la escala de valores que tienen estas tiras acá. Tiene que medir 7. Si mide 6 o mide 5, entonces está muy ácido y hay que comer más verdura en la comida siguiente. Un pH 5 es 100 veces más ácido que un pH 7. Recuerden que la sangre nuestra tiene un pH 7.42 en promedio, ¿ya? Y para eso nosotros, para mantener el equilibrio, digamos, en la sangre, necesitamos tampones sanguíneos, que se compone uno de ellos de bicarbonato-carbonato, ¿ya? Y eso tiene que ver con la homeostasis. La homeostasis se produce en el líquido intersticial que está dentro de la MEC. Y los exámenes médicos irán diciendo cuándo se dará de alta en algunas restricciones. Como habrá un descenso en el peso, y para no entrar en la desesperación, siempre se irá controlando con el índice masa corporal, y se debe aprender de la higuera, ¿cierto? Las hojas malas se secan y tienen que nacer un renuevo verde, por lo tanto, no preocuparnos acerca de su masa corporal, y sí del equilibrio nutricional. Algunas infusiones de hierba, ya que es lo que la llamamos nosotros la quimioterapia natural. Por ejemplo, siempre tienen que haber hierbas amargas, como el campur y el ajenjo, diente león, alcachofa, ¿ya? Graviola, que es un antitumoral, cola de caballo, que elimina metales pesados, agracejo, que es bueno para los intestinos, flor de arena también para los intestinos, sangre de grado, que tiene que ver con la sangre, linaza, algas, tahuarí, hugos, ¿ya? Y estas se hierven, dice, por 3 minutos en 2 litros de agua, y se toman 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. También podemos agregar clorofila, ¿cierto? Ya dijimos que las clorofilas son ricas en antioxidantes, y aquí tenemos lechuga. Estas pueden ser harinas de estas clorofilas, ¿ya? De lechuga, alcachofa, zanahoria, cola, selga, alfalfa, paico, sen, ¿ya? Y ahí tenemos la cantidad de cómo se deben hacer, y
se mezcla una cucharadita antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Tomar adicional a las verduras, extractos de verdura, al menos 2 vasos diarios o 3, como les dije anteriormente. Recuerden ustedes que lo principal que Dios nos dejó a nosotros es la ley de Dios, los 10 mandamientos, cuya obediencia, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, la obediencia nos trae salud y prosperidad, y por otro lado la desobediencia nos trae ruina y enfermedad, de acuerdo a Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la ley de Dios, que los primeros 4 mandamientos, ¿cierto?, Cristo lo resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, Mateo 22, 37, y los siguientes 6 mandamientos, dice que Cristo lo resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 39. Entonces aquí está la clave de cómo tener buena salud, cómo mi MEC, ¿cierto?, la matriz extracelular va a estar en equilibrio, cómo el líquido intersticial va a estar en equilibrio. Entonces la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿ya? Pero también Dios nos manda, ¿cierto?, sus leyes naturales, ¿ya? Y las leyes naturales ya nosotros sabemos que son más de 8 remedios naturales, ¿ya? Ellen White nunca habló de 8, por tanto aquí yo les nombro más. Aquí faltan, por ejemplo, también todo el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo son remedios naturales, pero infalibles, ¿cierto? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, el dominio propio. O sea, son leyes naturales que nos van a traer también salud. Pero también está la confianza en Dios, ¿cierto? El aire puro, el agua pura, el sol, el descanso, el ejercicio físico, la nutrición equilibrada, la temperancia, la higiene, ¿cierto? Pero también un ambiente grato, también es clave, digamos, para tener buena salud. La pureza en la vida, o sea, el tema del perdón, el tema, digamos, de eliminar odios, rencores, culpas, controlar la pena, controlar el miedo, controlar el estrés. Todo eso nos hacen que nuestras células también vayan cambiando, y en vez de tener un buen desarrollo, esta misma célula que era sana se transforma ahora en una célula tumoral. Entonces tenemos que tener cuidado, no basta solo la alimentación, tenemos que hacer un cambio total en nuestra vida. Lo que dijo Cristo, tenemos que nacer de nuevo, ¿ya? Y la alegría, de acuerdo a Proverbios 17:22, ¿cierto? La alegría es un buen remedio, ¿ya? La alegría, el corazón alegre es un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos, ¿cierto? Secar los huesos es lo que va dentro del hueso. Lo que va dentro del hueso, ¿cierto? Está la médula, y la médula fabrica la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. De estas células depende, digamos, nuestra salud. Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre. Levítico 17:14 dice que la vida es la sangre. Por lo tanto, el tema de la sangre es clave, y aquí nos dice que el corazón alegre produce buena sangre, ¿ya? También la ley del servicio. En la medida que nosotros ayudemos a otros, Dios también nos va a ayudar a nosotros, de acuerdo a lo que dice Mateo 28:20, ¿cierto? Que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso solo cuando, ¿cierto?, nosotros hagamos y cumplamos la misión que Dios nos dejó de predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero la predicación del Evangelio tiene que ser oral, ¿cierto? Pero también tiene que ser por testimonio, ¿cierto? Tenemos que ir y ayudar también a las personas, ¿bien? Así que eso, digamos, es la ley del servicio también. Y por supuesto que para prevenir enfermedades, ¿cierto? Dios nos dejó esta dieta plana, tipo vegana, ¿cierto? O estrictamente vegetariana, 50-30-20, ¿ya? Pero ya dijimos que para tratar, digamos, las enfermedades, tratar, digamos, un cáncer, ya no sería este 50-30-20, sino que sería 50-50, ¿ya? Eso es lo que tenemos para hoy día, entendiendo que el que nos sana es el Señor.